Daniel Cavado, ¿Qué tal, Gorka Bañas? qué juntitos estamos hoy. Ya te digo, un poquito más y Ponte ahí. como estés aquí, No, pero ¿te has cuidado este verano? Sí, Sí, ¿no? se me nota, ¿verdad? Tú estás haciendo boxeo, tío. Sí, Además del patinete. he hecho de todo. Joder, de todo. Estás que te... He salido a correr y todo. Oye, que estrenamos segunda temporada. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? pues me veo con muchas ganas, la verdad. Muy emocionado de que esto vuelva a fluir de nuevo. ¿Quieres saber el ranking de los podcasts más escuchados de la primera temporada? Sí, que ganas, porque además no te lo he contado. Sí, necesito saber eso. Pues el primero tiene que ver mucho con nuestro invitado de hoy. Un jugador de... Voy a tener que volver a jugarme la Melchungen. Chujen. Es que hay que proceder, Mentujen. El gran central, el gran central, tu Amigo querido Eric Valenciaga. Joder. Número uno, Es número uno, o sea, sí. En segundo lugar, un catalán. Un equipo muy rival de nuestro invitado de hoy. un tal Antonio. San Antonio. Sí, ¿no? San Antonio, Antonio García Robledo, Sí. ha funcionado súper bien y además creo que hay una diferencia muy poquita, en torno a 300 se escucha. Están ahí los dos, ¿no? Sí, unos 7.000, 6.500. Ya se pueden remontar Todavía todavía. puede haber remontada. Bien. Vale. Puede haber remontada. Y el tercer lugar ha sido Jun Eloidi. Junior Nuestra Jun Eloidi. no puede fallar. Ostras, la caracolillo Sí. con su furgoneta. La tenemos que traer, para hablar con... Que no hemos dicho, yo creo que tendríamos que grabar en la furgo. Ostras, sería muy bueno. Web 3 en la furgo. Sería muy bueno grabar en la furgo. Ella conduciendo y nosotros atrás. Ostras, es muy buena, lo vamos a intentar. Perfecto. No sé si saldrá, pero lo vamos a intentar. Bueno, vamos a ver, empezamos segunda temporada y, joder, hemos querido empezar a lo grande, lo grandísimo. Nunca mejor dicho, muy grande. Muy grande. Maxi como goleador de la EHF, no sé cómo lo llaman. Sí, un poco la League, la UEFA. como la UEFA. La UEFA. La UEFA, mejor jugador joven, mejor extremo eso es la leche, tío. O sea, en su primer año en Alemania, eso es la leche. Así que damos la bienvenida con un aplauso. Ian Marrufé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya currículum, tío. Ian, ¿cuántos años tienes? 21 ahora. 21 años. 21, 21 años. Uy, Dani, No me lo creo, ¿no te lo crees? Oye, ¿qué tal estás, Ian? Muy bien, ya preparando para empezar la pretemporada ya dentro de poco. Mañana, de hecho. ¿Cuándo empezáis? El 5. Nada, estamos o sea, mañana. Sí. Cierto. Estamos grabando un 4 de agosto, pero vas a ser el primer episodio de la segunda temporada que saldrá la primera semana de septiembre, o sea que ya, ya bien rodaditos, más, no sé si más finos de lo que está ahí ahora, porque he visto en un reel, creo que lo vi ayer, a Cicusa o Kikamen metióse una caña de la leche. Ahí no sé si habrá mucho postureo, pero parecía que se estaban metiendo. Bueno, pero el postureo también está bien, porque en el postureo también estás haciendo cosas. Y hay trabajos. ¿Cómo te lo has tomado este previo? ¿Cómo lo llaman ahora? ¿Pre-season o...? Yo lo llamo pretemporada. Vale, en la pretemporada has hecho... Sí. A ver, acabamos el Mundial Sub-21 finales de junio y me he ido de vacaciones con mis amigos y con la familia, que era necesario también desconectar un poco. Pero ahí en las vacaciones ha tocado currar un poco para llegar en la mejor forma que se pueda a la pretemporada, sí. O sea, que has estado en el chiringuito, pero luego también hacías autocargas en casa y le dabas caña. Exacto. ¿Pero qué hacéis? Pues, por ejemplo, está muy de moda, incluso yo lo veo entre chavales, cadetes juveniles, pues no sé si apuntarse a algún tipo de gimnasio, buscar algún tipo de preparador lo que decías tú, que te prepara para lo que va a ser la pretemporada. En tu caso, bueno, claro, es que tú vienes de jugar con los hispanos, con los juniors. Bueno, sí, pero en el Barça también tenemos un preparador físico y bueno, yo hablé con él, le dije los planes que tenía en el verano para adaptarlo todo a volver de la mejor manera posible y me mandó planes de hacer de gimnasio, correr, entre otras cosas como, no sé, jugar a pádel o jugar a básquet con mis amigos, cualquier cosa. Y hablé con él y me preparó un plan y lo cumplí y ya está. Muy bien. O sea, tú no eres como me pasaba a mí, que yo miraba la pretemporada y lo veía con pavor. O sea, eso era como un precipicio que yo veía y es que voy a llegar, empieza mañana, tal. Tú vas preparadísimo. O sea,
no lo ves con miedo. A ver, yo es que llevo ya 3 años sin pretemporada por los torneos de juvenil y junior en verano. O sea que realmente esta es la primera pretemporada grande ya a nivel profesional que tengo. O sea, ya os lo podré contar en septiembre, ¿qué tal? Claro, en Alemania tampoco hiciste entonces. No, llegué cuando ya habían empezado todo y bueno, hice 1 o 2 semanas, pero que ya era más táctica, no era ni ir a correr, ni mucho gimnasio, ni nada, era ya preparar los partidos que venían y como en Alemania se juegan 1000 partidos, pues Sí. tampoco da tiempo para mucho. Cuando Europa ha sido una pasada de carga de partidos. Bueno, luego hablaremos de Alemania, pero bueno, vamos a empezar como casi siempre casi siempre empezamos por el principio, ¿no? Sí, siempre. Sí, alguna vez lo hemos intentado al revés, pero no sé. No ha salido bien. No. A ver, en tu caso imagino que todas las entrevistas que te hacen, la primera y segunda pregunta tiene que ver con tu padre. Hablaremos también con tu padre como buen defensor del balonmano clásico. Tengo que hablar de gran David Barrufet, pero en tu caso parece muy fácil, ¿no? Tus inicios, es que no me imagino otra forma que no fuera casi en el pabellón viendo entrenar a tu padre. A ver, sí, yo desde que era pequeño iba al Palau a ver a mi padre y cuando mi padre se retiró, que yo tenía 5 o 6 años, pues seguíamos yendo a ver los partidos. Pero sí hice muchos deportes, hice básquet, hice bueno, natación, luego me pasé al fútbol de portero, no de jugar. Sí. Dije que quería jugar al fútbol como mi padre, que quería jugar de portero como mi padre, y me metí en el fútbol y luego estuve jugando balonmano y fútbol 3 4 años que compaginaba las dos. Que yo creo que mi madre y mi padre estaban cansados ya de llevarme a uno y a otro y tal, pero luego me decidí por el balonmano y eso sí, en ningún caso me pensé en ponerme en la portería en balonmano, en ningún caso. Lo tenías claro, ¿eh? Sí, sí, no, a mí los porteros son unos valientes, los porteros de balonmano. Sí, son sí. Has dicho que has hecho varios deportes, entre ellos natación. ¿Te pega ser nadador? O sea, te veo con no sé cuántas medallas colgadas como Phelps, ¿eh? O sea, tienes ese rollo. Nada, no mucho, la verdad. Lo dejé porque era un fuego matado, pero bueno. Cuando te quitaron los manguitos ya se empezó a complicar a ver, Iván. ¿Pero con manguitos o qué? Dices lo de portero, pero o sea, de verdad es una puñetera locura ser portero de balonmano. Me acuerdo en la charla que teníamos con Roberto, él decía que siempre había querido ser portero. Pues no me acuerdo, no te lo voy a decir. O sea, no, pero estoy pensando que él sí que nunca tuvo miedo a... No, eso es Que era valiente al balón. Es decir, eso que me lanzo al balón. Lo de portero, lo de los porteros siempre ha tenido, y esto sí que hemos hablado en el podcast, un pequeño trueno, ¿no? Es decir, Sí. ser portero, sobre todo portero de balonmano, tiene que haber un pequeño... Empezó a jugar, yo recuerdo. Empezó Sí, o sea que luego le cambiaron y como tenía el trueno, pues dijeron, este es válido. Pero ahí en casa, tu padre era el portero. ¿Dónde estaba ese trueno? ¿Es muy exigente? ¿Es alguien que te deja...? Mi hijo empezó jugando a fútbol también, había jugado a lojano. Yo no ejercí una presión directa, pero sí indirecta. O sea, me puse a entrenar a un equipo de su edad. No sé cómo fue tu caso para convencerte y sacarte del lado oscuro. No, pues mira, mi padre, desde que soy pequeño, siempre me ha dicho que hiciera lo que quería, que si me gustaba jugar a fútbol, que jugara a fútbol, si me gustaba jugar a básquet, jugara a básquet, si me gustaba pintar, que pintara. No le importaba nada, pero bueno, haría ver los partidos al Palau, que claro, verlos me encantaba, aunque en esa época ya no jugaba. A mí me gustaba mucho ver los partidos del Barça y pues me fijaba mucho en jugadores como, no sé, Víctor Tomás, por ejemplo, y joder, disfrutaba mucho viendo jugar, hasta que un día dije, oye, yo también quiero jugar a esto. Sí. ¿Y cómo fue tu etapa formativa? Porque al final no es lo mismo estar en un club súper potente y empezar a trabajar o estar en un club normal. O sea, ¿tú notaste algún tipo de exigencia muy fuerte a nivel entorno en cuanto al club? Es decir, estoy donde estoy y aquí hay que rendir y tal. O, bueno, pues tú has fluido tranquilamente y bueno, vengo a divertirme, a disfrutar de este deporte y lo que tenga que ser será. Bueno, ¿entras directamente en el Barça?
No, yo primero jugué balonmano en mi escuela, aquí en Tellá, que nadie jugaba, nadie sabía de balonmano y yo pues sabía bastante más, ya por jugar en el parado cuando los niños pequeños entrábamos en la pista. Y después me fui al Mataró, estuve 1 o 2 años, no me acuerdo, y luego me fui al Esplugas. Y luego de ahí hicieron las pruebas del Barça, me cogieron y a ver, en ningún momento sentí esa presión que has dicho, pero sí que desde pequeño para mí era un sueño jugar en el Barça, o sea, era primer equipo como en infantil. Y claro, entras con una ilusión que al final, vale, eres jugador del Barça, aunque tengas 12 años, pero no dejas de ser un niño que se ve con la camiseta del Barça, con toda la ropa, jugando en donde juegan o donde entrenan los jugadores del primer equipo. Y eso es una ilusión que lo que te genera es ganas de hacerlo bien y de trabajar cada día, sí, sí. Claro, has hablado de hacer las pruebas, ¿no? Que eso es muy de fútbol, ¿no? Porque en el entorno nuestro, pues alguna vez te llama el Athletic para hacer las pruebas. Es decir, ahora en balonmano eso es impensable, nosotros cogemos hasta Lo que sea. lo que venga del balonmano. Oye, mira, aquí es para el balonmano, vente aquí, da igual si no la das con... Da igual. O sea, le cogemos todo lo que haya, pues porque tenemos ese hándicap. En tu época, ¿cómo era? Digamos que había como una preselección de jugadores, había ojeadores que ya veían chavales y os llamaban a probar, ¿o cómo fue en tu caso? Sí que creo que había ojeadores en diferentes partidos, en diferentes ligas y tal, pero sobre todo ahí el Barça creo que lo siguen haciendo, antes se llamaba el torneo Jet Nostra, que hacen un torneo ahí en la ciudad deportiva donde básicamente vas a que te vean jugar y de ahí escogen unos cuantos, preguntan por los nombres y creo que las pruebas eran de igual 80 personas. Y ahí pues creo hacen unas primeras pruebas con 80, luego las hacen más cortas con 40 y luego ya eligen al equipo. O sea, tú ibas a esos torneos sabiendo que te estaban viendo y bueno, pues que si lo hacías bien, había opciones. Cuando van reduciendo el número de gente, pasan de 80, pasan a 40, pasan tal, tú estás viendo que estás dentro de esos cortes, ahí tiene que haber una ilusión En de 12 años, tío, que entro, que voy para adelante. Sí, sí, esa es una ilusión increíble. También te digo, no la recuerdo pues, hace muchísimo tiempo ya, pero sí, sé que está hablando, ¿verdad? a mí hace 10 años, no me acuerdo. ¿Y Pero entrenasteis en aquella época? Porque esto es muy típico, ¿no? Joder, claro, con 12 años te puede haber pillado si eres el bajito del equipo y ya estabas en el extremo izquierdo o ya habías pegado ese primer estirón, estabas por encima de la media y ahí sí que hay un componente físico, ¿no? Donde sí que nos fijamos mucho los entrenadores, joder, este chaval va a ser alto, este chaval tiene... Ya le formo, como dice Jordi Rivera, dejármelo a mí que ya lo formaré yo. no, pues yo fue exactamente al revés. Yo crecí en la cuarentena. Cuando antes de que nos encerraran en el COVID, medía unos 70 o así, y cuando salimos, pues unos 90. No, pues es increíble. Pasan, ¿no? Las recetas esas de pasteles y que hacías. O sea, en cadetes yo aún era pequeñito, se me veía con las piernas muy largas y el cuerpo así pequeño. Se veía que iba a crecer más, pero claro, yo decía, joder, tengo 16 años y aún soy un niño pequeño. Me he pegado el estirón. Sí, Y sí. luego, pues, pegar el estirón y ya para arriba. Eso habrán mediatizado la posición en la que juegas. Me refiero que si tú juegas en el Barça y mides unos 70 en esa edad, en cadete, estás predestinado sí o sí a jugar de extremo. No hay otra opción. En cualquier otro equipo, si tienes mucha calidad, igual eres el central del equipo, el lateral izquierdo. Pero ¿eso crees que ha mediatizado? Porque con tu altura lo vemos en jugadores como Urdangarín ahora, ¿no? Chavales muy altos, muy fuertes, pero que igual le ha pasado como tú, que pegas el estirón tarde y eso mediatiza el sitio en el que juegas. Sí, pues yo creo que sí, que fue eso. Cuando entré era bajito, o sea, tampoco era enano, pero era de los bajitos
Vale. Agustín, estamos bien. Pero era dos bajitos del equipo y pues eso, me metieron al extremo. Y yo me acuerdo justo en cadete que me pilló el entrenador del juvenil, que hasta esta temporada ha sido el del segundo equipo, de Ferran Porras, que yo le tengo mucho aprecio. Me cogió y me dijo, vas a defender de segundo. Y yo miraba... ¿Y 70 todavía? Sí, cuando era bajito le dije... yo le miré así raro y le dije, bueno, si tú lo dices yo me pongo ahí, pero me van a matar los de delante. Y sí. Cuando me fichó el Mersungen para defender y atacar, me dijo, mira, ¿quién te puso ahí el primero? Primero, el que tuvo la visión. Eso te iba a decir, que al final te ha venido muy bien eso. Pero me interesa. Has estado en el extremo. Y decías que portero no. Pero otro puesto así que te llamase la atención, igual algún jugador que veías y decías, joder, yo quiero ser Karabatic en su momento, que estuvo en el Barça y tal. Yo eso del lateral a mí me llama la atención o lo que sea. A ver, estás en el extremo, pero ¿ha habido algún puesto que digas, joder, ¿por qué no estoy ahí? A ver, yo jugué de extremo, pero a veces me ponían de central. Pocas veces, también te digo. Tampoco me las voy a tirar ahí. Pero claro, me gustaba, obviamente, pues Raúl, Entre Ríos, a quien no le gusta, ¿sabes? Y aparte tuve la suerte de que fue mi entrenador en la base en juvenil. Pero bueno, a mí el de extremo me gustaba mucho. Ya te digo que si tengo que decir un jugador en el que más me fijaba cuando iba al Palau era Víctor Tomás. Para mí, pero extremo me gustaba mucho y me parece una posición muy bonita, la verdad. No, es una posición preciosa. Preciosa. Y además, está pasando algo que decías cuando llegaste a Metzungen y voy a decir Metzungen toda la vida. Y te pusieron a defender de dos, que se ha creado un arquetipo de jugador que actualmente está cotizadísimo, que es el de poder un exterior pueda defender en un 2, en un avanzado, como es tu caso, que hace que puestos como el tuyo y con la especificidad de tus características físicas, que las hemos podido ver, yo recuerdo hace años en el Ciudad Real, el extremos, yo creo uno de los primeros extremos izquierdos ahí, tenido también en el avanzado, ¿no? En el 2 y de avanzado, que ahora mismo está cotizadísimo, porque las opciones tácticas que le da a un entrenador son increíbles. ¿Habéis notado, vosotros que estáis en élite, en balonmano top, que ese puesto y con tus características estáis de moda? Es decir, el pivote grande defensor, clarísimamente, exterior extremo capaz de defender en un 2, un avanzado, cotizadísimos. Sí. A ver, está de moda ahora mismo porque yo creo que al entrenador le da muchas opciones, sobre todo porque también está de moda los centrales más, bueno, como Eric, los pequeñitos que defienden en el exterior y que te suben el contraataque muy rápido, entonces los tienes que tener en defensa. No solo te sirve tenerlos en el cambio también. Y pues eso, extremos de mis características como puede ser, no sé, Landín, por ejemplo, o Nai, te hablo de los más top. Pues estos, yo creo que a los entrenadores les da mucha variación y por eso es un buen recurso que tienen. Sí, aparte de recurso, por ejemplo, yo sí he visto una evolución dentro del típico extremo, ya no que tiene la capacidad de defender de dos, que es maravilloso, sino el extremo que defiende en su posición, en el extremo. Que dentro de las variantes que hay dentro de un sistema defensivo de un equipo, antes el puesto del extremo era que no reciba el tuyo y que no tiren y cerrar y un poco meterte a la falta de ataque. No, antes era incluso que tire un cauco. Ahora ya no. Y ahora, dentro de ese puesto, hay una variedad táctica increíble y unas exigencias tácticas dentro del sistema defensivo a los extremos de la leche. Dentro del sistema defensivo del equipo que entreno yo, por ejemplo, el extremo tiene un peso gigante. Tú has notado también eso, cuando me toca defender o cuando te tocaba defender en el exterior, eso de, hey, está organizando todo y ahora yo no puedo fallar. Es una responsabilidad de la leche. Sí, o sea, yo opino que la gente piensa que el exterior está ahí para descansar, para no hacer nada. Y realmente es importantísimo porque tiene que estar... Incluso te diría que hay veces que es más complicado que defender en el segundo. Porque el segundo tiene unos estímulos delante que tienes que defender en un contra uno, cerrar al pivote y tal.
pero el exterior tiene que ver lo que hace toda la defensa para decidir si sale a cortar el balón, si se queda con el suyo, si se mete la falta en ataque. Y al final es muy, muy importante. Y te puede dar el partido un exterior que te roba un par de bolas. Sí, sí. De todas formas, defender en el 2 conlleva implícitas una serie de características que entiendo que es cambiar el chip es muy rápido, lo que hablabas ahora, Dani, de defender un exterior con las circunstancias que tienes, de saber si tengo que robar ese pase al lateral, si es mejor no arriesgar y cerrar, a de repente pasarte a un 2 donde te va a tocar pues muchas veces pues, jugar con las distancias, ir al choque con gente que pesa mucho más que tú. Has empezado a defender de 2 en Alemania. O sea, ¿ha habido algún tipo de preparación específica para poder defender en ese puesto? No sé si me explico. Es decir, ¿se trabaja la fuerza diferente si el que defiende en el 1 en el exterior de los que luego defendíais en un 2? ¿Hay algún tipo de diferencia en esa preparación respecto a lo que era defender en 1? A ver, no sé. Te diría a ver, yo en el segundo equipo defendía del Barça, yo defendía de segundo, y cuando subí con el primer equipo y entrenaba con ellos también, y yo creo que ahí, en este periodo de entrenos con el primer equipo, se mejora mucho. Al final tienes que defender a Rikanen, ¿sabes? O a Melvin Richardson, a esta gente, que son pues los mejores del mundo. Y bueno, en tema de fuerza, sí que creo que hay, en el Barça sobre todo, a veces te ponen una rutina dependiendo si eres pivote, si eres extremo o si eres tal. Y yo a veces tenía una diferente de los extremos para defender. Porque al final igual sí que necesitas más fuerza o más para ir al choque, como tú has dicho, que un exterior. Oye, has comentado que ahora en el segundo equipo del Barça, cuando jugabas, defendías de 2 y ya tenías un poco esa dinámica cogida. A mí me gustaría saber cómo ves o cuándo empiezas a ver que tu carrera profesional dentro del balonmano empieza a ser real y cómo surge ese salto a la liga alemana. Porque al final estás aquí y de repente se abre una opción, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues mira, cuando el primer año de senior, que fue, bueno, segundo equipo, no pensé en dónde puedo llegar o yo simplemente disfruté de ese año, me lo pasé bien currando y entrenando, fue un año muy bonito. Aparte, bueno, por desgracia hubo lesiones en el primer equipo y Martí Soler tuvo que hacer toda la temporada con el primer equipo y estaba solo en el extremo, o sea, tenía muchos minutos. Y, y más adelante, pues eso, tuve la oportunidad de jugar del primer entreno con el primer equipo, primer partido con el primer equipo, y eso pues, te hace estar muy ilusionado, seguir currando, hasta que un día hablaron conmigo y me dijeron, oye, contamos contigo en el futuro, pero bueno, el año que viene no puede ser porque tenemos los dos con contrato y van a cumplir este contrato y te tienes que buscar irte cedido. Y yo dije, bueno, pues me parece una buena opción irme a algún sitio, no sé, veremos las ofertas, los equipos que me quieren. Y bueno, estuve buscando y la verdad que hubo un momento de esa temporada que yo pensaba que me quedaba en el segundo equipo porque no encontré lo que buscaba o pasaron diferentes circunstancias hasta que al final pues me llamaron como dos equipos de Alemania, que uno fue el Bietigheim, que acaba de subir, y luego el Melsungen. Y bueno, pues al final un equipo como Melsungen que juega Europa, que quedó quinto en la liga, que tiene jugadores increíbles como Kristopan, Jeric, pues me fui ahí y la verdad que muy contento de la decisión. Ha sido un año de la leche. O sea, es humilde a la hora de explicarlo, pero ha sido un año que si alguien tiene que firmar una cesión y que le vaya bien, ha sido tu año, Ian. O sea, llegar a un equipo que no sé si estaba en las quinielas de estar en top 3 en Alemania, a pelear en aquel partido que estuviste en Berlín, ahí donde es verdad que
que igual no fue el mejor partido, pero llegar a pelear un liderazgo en la Bundesliga, un equipo de pueblo, como nos contaba Ian, y hacer el año que te ha salido, ostras, no se me ocurre una mejor opción de alguien que se escapa a un equipo cedido y le salga tan bien. Entiendo que igual, no sé si es lo que esperabas o sí, o la elección de ese equipo tenía un sentido, el que haya un entrenador español. También es verdad que tienes la suerte, pues eso, que tu padre tiene que conocer muchísimo de cómo está el balonmano europeo y te dice, oye, Alemania es un buen sitio para ir a pegarse, o tuviste opciones de otros países. No, a mí cuando me dijeron de irme cedido, yo hablé con mi padre y le dije, a mí me gustaría ir a Alemania, porque todos conocíamos la Bundesliga y es increíble, pero sí que hablé con algunos equipos de otros países, pero al final no surgió nada y al final me alegro que no haya surgido nada porque este año ha sido increíble. Y ya no solo por los resultados que hemos tenido con el club, que ha sido la mejor temporada de su historia, sino por cómo ha sido todo. Yo llegué ahí y un poco cagado, ¿no? Dices, me voy solo a un país y mi familia, que yo viviendo toda la vida con mi familia, con el inglés que lo llevaba ahí. Y dices, hostia, me hace mucha ilusión, pero al final vas con ese, no te diría miedo, pero te diría nerviosismo, a ver cómo va a salir todo. Y sin más, desde el primer minuto me cogieron todos súper bien, en especial, bueno, Eric, que para mí ahí fue como mi padre. Y al final empezamos a entrenar, partidos amistosos, hicimos muy buen grupo y se dio todo muy bien. Y yo creo que la clave de la temporada es que el grupo era increíble, nos lo pasábamos muy bien entrenando, todos queríamos mejorar y al final tienes oportunidades. Roberto es un entrenador que da minutos a todo el mundo y al final, bueno, lo único que se queda la espinita clavada es que tuvimos las opciones de ganar algún título y no lo pudimos llevar, que eso la verdad que me dio mucha pena. Pero bueno, no quita que la temporada fue brutal. No, la temporada ha sido fantástica. Ha sido una maravilla. De hecho, se disfrutaba ya no porque se ganasen títulos o se estuviera peleando, que también es increíble estar ahí metidos en la pomada, sino también por el juego del equipo, porque era, pues que no se notaba que, no sé, que funcionaba. Ahí los engranajes iban bien. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué tal el alemán después de una temporada allí? Ya no el inglés, sino el alemán. Todavía no ha dicho Melchunger, ¿eh? No ha dicho nada. ¿Ves? Y dos, lo puedes contar ahora si quieres, si no al final, pero ¿qué tal con las cartas en Alemania y todo eso? Para el alemán no muy bien. El alemán no muy bien porque pues, al final entrenábamos mucho, jugábamos muchos partidos y en el equipo hablábamos inglés. Y sí que di clases, pero joder, es un idioma bastante complicado. Y a ver, no me hagáis hablar, pero algo chapurreo. Eh, pero bueno, al final no lo necesitábamos mucho tampoco. Me sabe un poco mal no haber aprendido, porque aunque es complicado, es un idioma brutal, que ojalá pudiera hablarlo. Está guay. Y lo otro que has dicho, a mí me jodió muchísimo. Sobre todo al principio, te llegan un montón de cartas. Claro, yo me las estaba apañando para aprender a cocinar. Y tenía que... Hablas de cartas postales. Correo ordinario. Y llegaban... ¿Dónde juegas las cartas? No. No, te llegan un montón de cartas de... No sé, a mí, con esto, el Capi, Timo, me ayudó muchísimo también. Pero Eric me repetía 1000 cosas. Y yo al principio decía, bueno, están exagerando, ¿sabes? No será así. Hubo un día que abrí el buzón y tenía 25 cartas. Y claro, y, hostia. Alguna era una multa que se fue multiplicando y dije, ahí va. Pero multas, no sé, multas del club o multas de... Multas de aparcar mal el coche.
Ah, de aparcar mal. Y si no sabes los números, eso va, porque tú igual piensas que, nada, un 10. No, eso... Sí, pues es verdad que estoy recordando que nos contaba en la entrevista que incluso el tema de nóminas y demás te lo mandaban todo por carta. Sí, que todo llegó por carta. Claro, no era por email, entonces todo recibías por carta y obviamente en alemán. Te veo ahí con el Google Translate y la aplicación del móvil, ¿no? Continuamente a ver si es multa o a ver si es nómina. Sentado con una abrecartas, a primera, ¿qué es esto? Sí, cuando veía un número decía, a ver. A ver si es para arriba o es para abajo, ¿no? ¿Esto es la prima o es la multa? Oye, también nos contó Gran Eric que cuando le preguntamos que quién era de los que llegaba más tarde y más... ¿Te has escuchado el podcast? Me lo escuchó cuando salí y al vestuario le dije. Te puso ahí la X, en llegar tarde porque nos contó las multas que tenían en el equipo y, joder, el bueno de Ian tiene que ponerse el despertador. Que alguna vez te habías estado esperando ahí hasta... Habías cumplido, pero habías llegado justito. Ese día llegué 20 minutos antes que Eric. Y le dije, no mientas. Es que me dijo, yo no digo que llegues tarde, pero que apuras. Y es verdad, a veces me he despistado un poquito y llegaba apurado, pero bueno. Nunca he llegado tarde, ¿eh? ¿Cómo es la liga alemana? A ver, ¿qué te has encontrado allí? Hemos hablado muchísimo de la liga alemana, pero ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido de la Bundesliga respecto a lo que ya conocías? Pero claro, tú vienes de estar en el Barça, o sea, que no vienes de estar en cualquier club, vienes de estar en el club. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? A ver, yo te diría dos cosas que son las que más me sorprendieron. Que la primera, los campos, los pabellones, increíble. O sea, vas a jugar contra cualquier equipo y están todos llenos y los ambientes son espectaculares. Y eso es lo que te hace que juegas contra el penúltimo en su casa y no te puedes confiar. Es igual te, te queda la sorpresa aquí y te roban algún punto. Y lo otro que me sorprendió es que el nivel que tienen todos los equipos. Todos los equipos. O sea, vas a jugar contra unos que en teoría dices, tendríamos que ser superiores porque no sé, están teniendo una mala temporada, perdieron de 20 la semana pasada y ves a algún jugador que, o sea, yo este tío lo he visto en un europeo, en un mundial y el nivel que tienen todos los equipos son increíbles y eso me parece brutal porque no te puedes relajar contra nadie. Cada partido es una final y eso te hace disfrutar muchísimo. Si pones esto con la afición que hay, cuando jugábamos en casa yo me lo pasaba como un niño pequeño. Cuando se encendía el público por cualquier cosa era increíble, la verdad. Eso es lo mejor. En Irún todavía se acuerdan de Ian, ¿eh? Ya te digo. En Irún habéis hecho amigos ahí. Este año va a ser buen partido ese Vidasoa-Barça, ¿eh? Esa celebración. Es un tío muy pasional, ¿eh? Yo era, no sé, como jugador también era de los que no lo haces contra la afición. Es una forma de motivación. Sí. Con motivación, ¿no? Bueno, yo cuando salgo a jugar salgo a defender a mi equipo y a dar el 100%. Y bueno, contra Irún pues era un partido muy importante. Te salió bien también. Sí, tuve un buen partido. Bueno, la verdad se enfadó un poco conmigo yo creo que es porque se pensaban que estaba perdiendo tiempo en un penalti cuando yo estaba haciendo el ritual que hago siempre. Pero bueno, eso ya puede pasar. Al final es deporte. Eh, yo tengo muy buena relación con el entrenador de Vidasoa, que es el segundo entrenador de la Junior, y este verano hemos hablado de ello. Pero bueno, al final yo creo que todos conocemos el Artaleco, sabemos que la afición del Artaleco es increíble y bueno, tengo ganas de ir a jugar ahí este año, que va a ser un buen partido. Sí, buen partido. No, sobre todo que es lo natural, ¿no? Cada uno está en su papel, uno en jugar, en hacer sus cosas y el otro papel es apretar y pinchar, es que es así. Se dio un poco todo, ¿no? Esa circunstancia de que era un partido que se preveía seguramente más igualado tras haber visto el partido de ida en el que Vidasoa logra un resultado muy bueno ahí en Alemania. Sí.
Y igual esa impotencia en el que dices, joder, además fue un clic, recuerdo el partido perfectamente, que fue en 10 minutos, de repente os fuisteis de 8-9 y ahí se acabó y coincidió con, bueno, pues también esos minutos con Urián a tope, metiendo penaltis, metiendo contraataques, metiendo el extremo cerrado, Flechita para arriba. te salió la flechita para arriba y claro, eso hace, ¿no? Que igual la suma de todo, encima un jugador del Barça nos está ganando el partido y hace que... Bueno, eso le da vidilla también, ¿no, Ian, a los partidos? Sí. A ver, a mí ese partido me encantó jugarlo porque nada más salimos del bus, estaba todo el mundo con bengalas ahí. Que dices, igual para un jugador de los daneses, los alemanes, pero para mí que era, joder, estoy jugando en el Artalecu, que fui con el Barça cuando empatamos, pero no jugué. Y era increíble el ambiente que había, tenía muchas ganas de ese partido. Y es lo que dices, al final, Vidasoa tenía muchas esperanzas en ese partido, con razón, porque, joder, en Alemania fue durísimo. Jugaron increíble, increíble. Pero en Irún a nosotros nos salió todo, jugamos muy bien. Y hubo un momento que, como tú has dicho, se rompió el partido y ahí nos fuimos y para ellos fue difícil intentar reengancharse, pero bueno. Pero para mí hicimos nuestro trabajo, hicimos un muy buen partido y eso, conseguimos la clasificación ahí. Sí. Y oye, hablando de aficiones, que estamos hablando un poquito ahora de esto, no sé si tú te acordarás, Gorka, creo que fue Antonio García, que nos habló de una afición en danesa, puede ser, que eran todos, no sé, Y Roberto también, Roberto nos habló. fue Roberto. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del club porque era impronunciable. Pero que eran, me acuerdo que comentó que eran señores mayores, los ultras eran señores mayores con aplaudidores. Y claro, yo he estado viendo el Futsche Berlin-Melsungen y el ambiente fue increíble, pero los que estaban ahí de ultras eran señores mayores con aplaudidores. Entonces, claro, ese contraste, o sea, eso es normal en Alemania, o por ahí, que las gradas de animación sean señores mayores con aplaudidores. Sí, pues yo te diría que sí. Pero nosotros en casa tenían tambores, que hacen un poco más de ruido que... Pero marca el ritmo de los aplaudidores. Porque a mí me dieron 2 y cuando los señores mayores empezaban a hacer así, pues tú empezabas a hacer así, o sea. Sí, sí. O sea, igual aquí los hooligans son mucho más hooligans, pero ahí la gente va a disfrutar el partido y... De hecho, acabo de acordar, no me acuerdo contra qué equipo, me acabo de acordar y es una barbaridad. A un fan de Melsungen le dio un infarto y lo reanimaron ahí y el tío dijo, no, bueno, no voy al hospital, acabo de ver el partido. Que sí. Y nos enteramos después del partido, fue como, hostia, increíble. La verdad que eso nos da cierta envidia. Hablaba también, nos contaba también los post partido, ¿no? Eso de tener que ir a esa zona VIP en la que bueno, compartes con patrocinadores, con aficionados un ratito después del partido. Nos hablaba también el gran Eric de su coche. Nosotros aquí preguntamos siempre cómo le ha ido la vida al jugador. Y como no nos queremos meter en el tema de bolsillos, porque esto es balonmano en positivo, pues nos gusta hablar de los coches de los jugadores. Sí, tienes 21, recién sacadito el carnet, imagino. ¿Tienes carnet? Sí, hace 3 años ya. Ahí, ¿y qué conducimos? Pues ahora mismo no tengo coche. Me cago en la leche. No, pero Es el dinero de Alemania. no tengo coche porque tenía un renting aquí y bueno, en un mes o así, en septiembre, me he cogido un renting de un Seat, un Qashqai, que la verdad es un coche muy, muy bonito, me gusta y... ¿Y ahí el Barça os pone algo o tenéis algún acuerdo con algún concesionario, marca o algo? Yo es que no me informan mucho, la verdad. Creo que sí que puede haber descuento en algún patrocinador, pero yo la verdad que con el coche que me he alquilado estoy súper contenta. ¿Y en Alemania algún tipo de privilegio en ese sentido? ¿Tenías coche o te movías? Tenía un Seat Ibiza. Sí, en Ibiza ahí está, haciendo patria en Alemania, coche seguramente fabricado ahí en Barcelona. Seguramente en Barcelona, en la fábrica de SEAT en Barcelona. Digo yo, bueno, ahora ya no, creo que ya no está. Muy bien, bueno, pues... ¿Sabes cómo me lo imagino yo?
En un Ibiza un tío de ¿cuánto mide? Que eso te iba a decir. El tema de los Simpsons, el mítico meme que es un señor gigante dentro de un coche súper pequeño, que Homer le empieza a pitar y le empieza a decir, oye, y de repente sale un tío gigante, primero que me lo imagino así, un Seatita, pero de 98, ¿sabes? Saliendo de, oiga, ¿qué quiere? Oye, este año en el Barça se va a dar una curiosidad que probablemente estéis, no sé si el extremo izquierdo más alto de la liga, no sé, ahí con el del Vidasoa, que también está en un 90 y tantos, el chico cubano, y el gran Dani, sí, creo que llega a un 80, Dani, no sé si Dani llega a un 80. Ahí estará, ¿eh? Los Danis buenos llegamos por ahí. Los Danis buenos sí, en esa altura. Vais a ser la pareja, bueno, primero una pareja muy complementaria, ¿no? Porque vais a tener la rapidez, la velocidad de Dani y un extremo totalmente atípico que está de moda, como es tu caso, Ian. Habéis conocido también la selección, y además en Alemania os habéis enfrentado, aunque no os hayáis defendido. ¿Cómo es la relación con Dani? Muy buena relación. Nos conocimos ahí cuando jugamos, yo ya lo conocía y de hecho cuando fui a Alemania le escribí para preguntarle algunas cosas antes de ir. Pero personalmente no teníamos relación. Cuando jugamos en contra, pues después del partido pues tomamos algo. Y ahora pues con toda la selección y todo, pues tengo una muy buena relación con él. De hecho hace 2 semanas fui a cenar con él por ahí. Y no había pensado eso del extremo más alto y bueno, pero sí. Ahí somos una dupla de características totalmente diferentes y yo creo que eso puede ayudar mucho al equipo. Sí, para un entrenador eso, claro, tener dos extremos muy, muy diferentes es increíble. Oye, tú no te llevas mal con nadie, ¿no? O sea, tú dices, no, me llevo muy bien con él, he ido a cenar, tal. Es imposible que un tío tan bajo como Ian se lleve mal con algún compañero. Tiene que tener alguna vez. ¿Con quién has chocado ahí en Alemania? ¿Quién es ese tío que te ha pellizcado a lanzar, que te insultaba en alemán y no le entendías, pero decías, este me está llamando cabrón y no me estoy viendo más? No sabría decirte. Sí que esto va. Pero Otros tenis, un poquito de NBA, HBA. Y la cara ahí, has dicho, ya verás la siguiente. Jugando me he picado con gente, pero eso lo lleva el deporte. Y no sé, te diría igual alguno del Kiel que hemos jugado 6-7 veces contra ellos y sí, seguramente alguno del Kiel. ¿Y quién es el portero que... No queremos dar pistas, pero el que más se te atraganta, que dices, joder, este cabrón... Estoy pensando, lo que nunca hace un extremo, que es pensar dónde voy a tirar, me va a hacer pensar este tío. Pues mira, este año te diría que... Nielsen me gusta mucho, cuando entrenaba con él era complicado. El tío es bueno. tiene pinta, sí. El tío es el mejor del mundo. Con Gonzalo también. Pero para hablar de rivales, pues te diría que Müller. El otro. Menos un partido que sí que le metí bastantes. O los otros me ha parado muchas. Me ha parado muchas. Sí. Igual Es un se conoce un poco. ¿Han visto vídeos? Han visto vídeos, saben, el extremo del Barcelona te amaga arriba y te tira abajo al largo en el primero. ¿Veis mucho vídeo? En Alemania, por ejemplo, ¿has notado cambios ahí en lo que tiene que ver con preparación de temporada y de partido? ¿Has notado mucho cambio entre cómo se entrena en Barcelona, cómo veías que entrenaba el primer equipo en Barcelona y cómo entrena en Alemania? Sí, o sea, todos los entrenadores tienen su metodología, hacen sus vídeos. En el primer equipo de Barça se ve muchísimo vídeo. Pero la diferencia más grande es que en Alemania se juegan muchos partidos seguidos y que en la mayoría te juegas la vida. O sea, igual tienes un partido de Europa para clasificarte, cuando después tienes un Magdeburgo o un Flensburg y tienes 2 días para prepararlo. Y mirábamos mucho vídeo que a mí realmente, a ver, obviamente te da pereza a veces decir otra vez 1 hora de vídeo, pero a mí me gustaba mucho porque notaba que llegaba al partido muy preparado. Decía, sé lo que hace el contrincante y sé lo que tengo que hacer. Y eso a mí me gustaba mucho, aunque sí que eran
muchas horas de vídeo, pero yo creo que tienen su sentido. Y estando aquí en la liga como estabas, habiendo tenido que hacer un año fuera, estando viendo una experiencia diferente, ahora la vuelta, el retorno, ¿qué te traes en la mochila? Es decir, ¿qué aprendizajes o qué cosas dices? "Jo, esto me ha hecho crecer, me va a aportar como jugador y lo voy a poder explotar aquí, que creo que va a ser algo muy valioso, que igual antes no tenía y ahora sí tengo"? Muy buena pregunta. Una pregunta. Soy un máquina. A ver, este año he aprendido muchísimo de la vida y del balonmano. He tenido la suerte de tener compañeros que me sacaban muchos años y que gente de 10. Y he aprendido muchas cosas sobre todo en el juego. Pero te diría que lo que más he aprendido es cuando pierdes. Hay derrotas que te joden mucho, que estás un par de días, 3, pensando en tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, ¿qué pasa si? Y eso al final te da fuerza para seguir trabajando y saber lo que quieres. Saber lo que quieres conseguir, lo que quieres hacer. Y en esas derrotas yo creo que se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo. Ver a compañeros que tienen una carrera increíble llorando porque han perdido una copa que te rompe el corazón y dices, hostia, en los próximos entrenos voy a dar el 200% para la próxima competición intentaría dar lo más lejos posible. Y esas cosas sí que es un aprendizaje duro, pero muy bonito. Le hemos dicho a nuestro amigo ChatGPT, ¿le conoces al señor? ¿Lo usas? José Luis GPT. José Luis GPT. Que le hiciera 5 preguntas aleatorias a Ian Barrufet, que en la medida de posible no hablaran demasiado de balonmano. No sé si nos ha hecho caso o no, pero bueno, yo leo una y tú otra, Dani. Vale. A ver, Ian, ¿cuál es el grupo de WhatsApp más loco que tienes en el móvil ahora mismo y por qué? Buah. Pues yo te diría que el de la selección juniors. Así, ¿eh? Pues somos muy amigos y decimos muchas tonterías por ahí. A ver, si pudieras tener un superpoder, solo uno, ¿cuál sería? Sí que es verdad que dice para usarlo dentro de un pabellón de balonmano. Sí, pero bueno. Todos te van a valer para dentro del pabellón de balonmano. No, pues teletransportarme. La rapidez, o sea, Subir atrás del contraataque, esto lo quiere igualar Dani en rapidez porque la del chicle ya lo tiene, tío, es muy largo, o sea, es muy largo. super fuerza. Por fuerza. ¿Qué rutina o manía tienes antes de los partidos que incluso te da un poco de vergüenza admitir, si la tienes? El problema es que tengo tantas, o sea, hago siempre lo mismo que ya ni me acuerdo. O sea, siempre escucho las mismas canciones, bueno, cuando entro siempre entro de la misma manera al vestuario, al campo, siempre hago lo mismo antes de jugar. Pero ya son manías que hago siempre y que no me acuerdo. O sea, siempre hago el mismo calentamiento. ¿Te sacas el calzoncillo del esquiador Nadal? Nada, eso no lo hago, eso no lo hago. Hemos perdido. ¿Hola? Se ha parado. Eso, a ver si vuelve a conectar. Igual la batería. Puede ser. Joder, esto es una putada. Pues luego para hacer el recovery. Ahí está. ¿Se te ha bugueado? Sí, ahora os escucho, pero os veo parados. Pero bueno, si vosotros me veis bien. Sí, lo parecemos, ¿no? No sé si hemos sido nosotros. Voy a tocar aquí un segundo, ¿eh? Es que os habéis congelado ahora. Vale, un segundo. Ahora os veo. Espero que esto se haya guardado tú. Sí, entiendo que sí. Vale. Voy a que hablan mías. Como yo hago una pregunta ahí, vuelvo con la siguiente y luego lo corto. Vale. Ian, si pudieras fichar a cualquier personaje de ficción para tu equipo, ¿vale? Superhéroe, lo que quieras, ¿a quién meterías en la banda? A ver. Buah.
A Hulk, para defender ahí. Bueno, ahí, claro, ahora que se os ha ido el brasileño, hay que meter ahí Tienen kilos ahí, potencia. kilos, a meter candela. La última. ¿Recuerdas alguna bronca épica que te haya caído, pero que sabes que te la merecís? Sabes que era para ti. ¿De mis padres o de entrenadores? Los dos. De los dos. Ahora que nos la has puesto ahí a... Pues de mis padres nunca han sido mucho de echarme muchas broncas, o sea, no. Igual alguna por jugar mucho a la Play en cuarentena o algo así. Puede ser, También. Un poco. puede ser. Y de entrenadores, te diría que igual el que más broncas me ha hecho fue el que me fichó por el Barça en infantil, que es Alex Barberito, que le quiero muchísimo, es un gran tío. Y sí que daba caña y a veces daba hasta miedo fallar en un entrenamiento o fallar no. No sé, cuando fallas los entrenadores cuando fallas no te echan bronca. Te echan bronca cuando fallas de diferente manera. Sí, cuando no estás, cuando no. Sí. Oye, has dicho Barbito, pero hay una generación de jugadores ahí, Puig, la saga Puig, Urdangarín, Barrufet, Barbito, que yo creo que jugó en el Barça, ¿no? También el hijo Sí, de un poco sí, que sois hijos de grandísimos jugadores. Hay un componente genético ahí, hay un componente de, oye, no me queda otra porque en casa si no me van a canear, pero estáis unos cuantos, además muchos ex Barcelona. Pues sí, yo creo que influye mucho el que desde pequeños vemos el balonmano. Si no te gusta, pues no te gusta, pero cuando te enamoras de un deporte y quieres jugar y cuando llegas a casa coges un balón y le dices a tu padre de ir a jugar y cosas así, al final te gusta tanto que dices, hostia, yo quiero llegar a profesional. Y veo lo que ha hecho mi padre, todo lo que se ha esforzado, pues yo me voy a esforzar igual o más para intentar conseguirlo. Y mira, por ejemplo, con Pablo, con Urdangarín, yo lo conozco y sé que es un currante. No sé, por ejemplo, Óscar Grau, que es de los mejores amigos también, y que el año que viene podemos jugar juntos aquí en el Barça, también es un currante. Más el caso de Grau es pivote también, ¿no? En el caso de Grau sí que coincide en puesto con su padre. Sí. Sí. Bueno, él era más primera línea al principio y luego pues se ha ido reconvirtiendo. Oye, a ver, yo sí, por añadir y puntualizar que al final, más de componente genético y todo eso, lo que decía, ¿no? Y aunque al final yo creo es eso, que dentro de haber venido o estar en contacto con grandes deportistas que han tenido que hacer sacrificio, esfuerzo, tal, al final lo que marca la diferencia, que lo hemos comentado en algún podcast anteriormente, era eso, ¿no? El saber que voy a tener que poner mucha leña aquí, mucha carne en el fuego para sacar resultados. Y eso cuando has tenido gente en tu entorno que lo ha tenido que hacer ya, es más fácil asumir esos valores. Y haciendo un cambio... O sea, de un cambio radical, ¿no? Sí, un volantazo de la leche. Dentro del vestuario del Barça, ¿quién pone la música? ¿Quién la elige y quién la pone? Muy bueno, lo sabes, si no ha empezado la pretemporada. No, ¿quién la ponía? Sí, porque Ian, dentro del vestuario del Menchugen, no sé si ponía la música, creo que no, pero Eric decía que su gusto musical era un poco era bolín. Tipo que no tenía nada que ver con el puesto. Entonces, Ahí sí que mintió, Ahí mintió porque no es verdad, pero te diría que en el Barça la pone Aleix, pero no estoy seguro. Sí que en Melsungen la ponía Timo. La ponía Timo y Aaron, Melsing. El reggaetón alemán tiene que ser duro, ¿eh? Tecno, puro tecno. No, pero lo bueno que hacía es que te ponía canciones, los dos, Aaron y Timo, te ponían canciones de todos los países. Y cuando se iban, pues me pasaban a mí y no ponían ni una en inglés ni una en alemán, ponía toda música de aquí. Y había algunos que me decían, oye, cambia un poco el... Se me quedó a mí un poco... ¿Escogían ellos la canción en castellano? O sea,
Es que me suena que te pondrían Enrique Iglesias alguna Te voy a decir Julio Sí, Iglesias. o te dejaban meter mano, poner a Quevedo, poner a los modernos. Yo ponía algunas que sabía que les gustaban y otras que me gustaban a mí. Y ya cuando llegó Martí Sule a Melsungen, pues ya estábamos ahí con pinchados y ya poníamos lo que un poco... Cuando me dejaban. Si no, Timo... Aunque Timo... Yo le enviaba canciones de españolas y las iba poniendo ahí. Pero ¿cuáles? A los alemanes, ¿qué canciones de aquí les gustaban? A ver, pues las típicas que les gustan a todos, la de Despacito y cosas así. Pero así más nuevas, pues la de Capaz. Sí, pues esa les gustaba mucho a todos y la poníamos bastante. Joaquín Sabina yo no les veo. Sabía, no, estos son mal. Sweet Caroline, yo me les imagino los alemanes. Pero con eso... O el tecno alemán, Berlín, que eso es mucho nivel. Oye, Ian, que ya está, que has pasado el trámite, que no ha sido tan duro, ¿no? Nada, está muy bien, está muy bien. No, ha sido muy, muy lata. Además, te pillamos el día previo a empezar a sudar. Si esto lo hubieran hecho mañana, estaría con una cara destrozado. Sí, sí, sí. Pues el míster del Barça es muy duro, Ortega. ¿No? O además le conoces ya de la etapa anterior. Sí, a ver, Carlos es un tío que le gusta a la gente que trabaja. Al final, un equipo como el Barça tienes que ir al 100% todos los días, yo creo. Y eso es la diferencia. Con igual otros equipos que algún día dices, bueno, estoy cansado, no quiero entrenar. Bueno, pero aquí, si no entrenas un día al 100%, te pasan por la derecha. O sea, tienes que esforzarte al máximo, ya sea en pista, ya sea corriendo, ya sea en el gimnasio. Oye, yo una pregunta que me hacen los chavales del equipo cuando les dije que iba a entrevistar a Ian, me hacen dos preguntas. La primera es, ¿los jugadores del Barça de balonmano podéis entrar a ver el fútbol? Fíjate, Esa es me han hecho esa pregunta. ¿Podéis, tenéis carné para entrar a ver el fútbol? Pues eso no lo sé, porque sí que me suena algo de que habían igual algunas entradas, pero yo creo que no todo el mundo. Pero esto no estoy seguro. Ya lo preguntaré, porque me interesa. Ahí, es que ¿Eres futbolero? es muy del Barça encima, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué te parece Nico Williams como jugador? Bueno, jugador. Hablando de jugadores, ¿tenéis relación? O sea, no te voy a decir que vayan a ver los entrenamientos y tal, pero dentro de todo el entorno, porque claro, el Fútbol Club Barcelona tiene un montón de secciones y hay un montón de deportistas ahí dentro. ¿Entre vosotros interactuáis o tenéis algún acercamiento? ¿Hay gente de balonmano que se lleva con gente de básquet o de fútbol o tal? De fútbol no. Ya. Es muy complicado. Está muy aislado, te diría, muy protegido. De básquet y tal también, pero yo diría que yo conozco a algunos del segundo equipo, pero del primer equipo de fútbol sala sí que hay algunos que se llevan con gente porque compartimos gimnasio más que nada. Tenemos el mismo gimnasio, entonces suben ahí a hacer sus cosas y pues no sé. Sí que... Uy. Ahora que se había ido. Sí, vamos, espera un segundo. Soy yo, me entra una llamada. Se va a cortar un segundo, ¿eh? Y ahí Vale. está, ya hemos acabado. Cuando me entra una llamada se corta un segundo, tío. Ya está. Bueno, Ian, pues oye, de verdad, ha sido un placer enorme tenerte estrenando esta segunda temporada de Listados. Sí, lo ha sido, así. Temporada además que para ti será, imagino que apasionante, ya no solo por los retos que supone estar en el Barça, también con la selección, porque te has convertido en un fijo ahí de momento para Jordi. Así que muchísima suerte para esta temporada. Muchas gracias y bueno, eso, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Vaya nivelón, para empezar, Dani. Es que somos la leche, ¿eh? Nos hemos juntado 3 ahora mismo aquí. Sí. Pero, ¿Sabes dónde nos vamos en el siguiente episodio? pues no. ¿Dónde nos vamos? A Turquía. Buah, Nos vamos a Turquía. kebab, ¿eh? Kebab y balonmano turco, que eso sí que tiene que ser... Increíble, como las telenovelas turcas, como se ha parecido, será Bueno, o sea, hablaremos con el gran John amigo de su aventura por Turquía, así que también con buenas de
escucharle. Ian, muchas gracias y mucha suerte para esta temporada. Gracias. Cuídate. Vale, lo voy a parar, pero tú no cortas.